La Marquesa de Yolombó, de Tomás Carrasquilla. Presentación. La Marquesa de Yolombó apareció inicialmente por entregas en las páginas de Colombia, un periódico antioqueño que había nacido 10 años atrás como una revista semanal dedicada a propagar la doctrina republicana y que, por sus posiciones anticlericales, no gozaba del favor de los altos jerarcas de la Iglesia. Corría el año de 1926 y el país atravesaba un período de relativa bonanza económica que se conocería como la danza de los millones, época de ambiciosas obras públicas, ampliaciones de las vías ferroviarias y mejoras en los puertos, crecimiento urbano e industrial, todo ello propiciado en gran medida por los 25 millones de dólares que Estados Unidos le pagó a Colombia como compensación por la separación de Panamá. Tocaban a su fin las mohosas décadas de la hegemonía conservadora en cabeza del pragmático Miguel Abadía Méndez, que asumió la presidencia ese mismo año. Colombia apenas se desperezaba del siglo XIX y, si se me permite la figura, diría que se encontraba en plena duermevela, ese estado en el que uno no sabe si sueña o está despierto. Tan es así que ese mismo año el ultramontano Laureano Gómez, entonces ministro de Obras Públicas, era acusado de pornográfico por la Liga de la Decencia tras la inauguración de la Fuente de la Rebeca en el Parque Centenario de Bogotá. Y es en esa época extraña de acelerada transición cuando Tomás Carrasquilla, peinando la historia a contrapelo, empieza a publicar La Marquesa de Yolombó, una novela total en la que el autor desplegó todos sus recursos formales y expresivos para contar una historia sobre las bonanzas económicas fugaces del siglo antepasado, sobre el esplendor ilusorio de otro tiempo de duermevela que, de acuerdo con las leyes del sueño y de la historia, habría inesperados pasadizos que comunicaban con el presente. No lo olvidemos, 1926 era también el tiempo de las innovaciones poéticas, precisamente el año de publicación de Suenan timbres, el libro en el que Luis Vidales ya ensayaba toda clase de audacias. Los árboles se imaginan que están a orillas de un lago color violeta. En semejante contexto, a muchos les habrá parecido y les seguirá pareciendo que un proyecto como el de Carrasquilla era una muestra de nostalgia reaccionaria, de apego a la tradición y a las costumbres. Nada más lejos de la realidad. Carrasquilla era un hombre de su tiempo, solo que su aproximación a la novedad venía precedida de una operación crítica que había hecho del anacronismo una herramienta de alta precisión. Habitualmente señalado por su supuesto casticismo, el lenguaje de Carrasquilla es una construcción soberbia donde confluyen el arcaísmo, la prosodia cervantina, los ritmos coloquiales antioqueños y un don especial para la transmisión de imágenes. El resultado de este procedimiento es que uno pasa por la Marquesa de Yolombó sin saber si está leyendo algo muy antiguo o si, por el contrario, lo que tiene ante los ojos es la innovación poética en carne viva. Para la muestra este pasaje que, en estilo libre e indirecto, se aproxima a las sutilezas del alma de la jovencita Bárbara Caballero, protagonista de la novela. Contempla el monte, ese cuartel de tantos soldados del demonio, y no se asusta. Lo contempla con una cosa allá, no se sabe si triste o alegre, pero siempre agradable y tan difícil de entender que la hace pensar, suspirar y estremecerse. Cosa más rara sentir todo eso por un monte endemoniado. ¿Y si fuera eso solo? Pues no le daban ganas de volar hasta él, lo mismo que un pájaro, y meterse bien adentro. Embrujamientos o tentaciones del diablo tenían que ser estos antojos tan particulares. Y, viéndolo bien, todo lo que salía del monte era como embrujado. Esas flores de hiedras tan parecidas a cosas de verdad o a animales. Esas bandadas de cotorras y aquellas de pericos que armaban una chillería tan alegre. Hasta los plumajes que le conseguían sus negritos y esas Sample complete. Ready to continue?